Génesis, el comienzo de todo. Antes del tiempo, antes de los nombres, antes de que la luz conociera la oscuridad, solo existía el silencio, un silencio eterno, profundo, perfecto, y en ese silencio Dios habló, sea la luz, y la luz fue. Como un amanecer sin horizonte, el universo se abrió en un estallido de fuego y esplendor. La nada se transformó en todo. Las sombras se apartaron y el primer día respiró su propio nombre. Dios separó la luz de las tinieblas, el día de la noche. Llamó al cielo firmamento, a las aguas mares, y a la tierra le dio forma bajo sus manos invisibles. Cada cosa encontraba su lugar en una armonía imposible de romper. Brotó la hierba, los árboles dieron fruto, las flores llenaron el aire con su color. El cielo se adornó con astros y el sol, como una antorcha dorada, marcó las horas del día. La luna, suave y silenciosa, custodió la noche. En el quinto día, el mar se agitó con criaturas que danzaban entre las olas y el aire se llenó de alas. Y Dios sonrió, porque era bueno. Pero el sexto día fue distinto. De la tierra, Dios formó al hombre. No con truenos, no con relámpagos, sino con ternura. Tomó el polvo y sopló en él su aliento. Y el hombre abrió los ojos, viendo por primera vez la luz que lo había soñado. Así nació Adán, imagen viva del Creador. Y Dios dijo, no es bueno que esté solo. Mientras el hombre dormía, de su costado tomó una costilla y formó a la mujer. Cuando sus ojos se encontraron, el mundo respiró amor por primera vez, y Dios los bendijo, entregándoles el don más grande, la libertad. Sean fecundos, llenen la tierra, domínenla. Así, el séptimo día, Dios descansó, no porque se cansara, sino porque todo era perfecto. El universo cantaba y el Creador escuchaba su propia obra. En el oriente, Dios plantó un jardín, lo llamó Edén. Allí, el hombre y la mujer vivían sin miedo, sin vergüenza, sin culpa. Caminaban entre los árboles y Dios caminaba con ellos. No había distancia entre el cielo y la tierra. Todo lo que existía era comunión. En el centro del jardín crecían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De todos podían comer menos de uno, pues el amor, para ser verdadero, debe elegir. Pero la libertad es también una puerta, y por esa puerta el engaño entró en el mundo. ¿Por qué no comes? ¿Acaso Dios teme que sepas lo que Él sabe? La duda floreció en su mente como una sombra sobre el agua. La mujer miró el fruto, y era hermoso. Tomó del fruto y comió. Luego dio a su compañero, y él también comió. Entonces se abrieron sus ojos, y vieron que estaban desnudos. La inocencia cayó como hoja seca. El miedo nació, la vergüenza los cubrió. Dios los llamó. ¿Dónde están? Pero ya no era la misma voz la que respondía. El amor había sido herido, y así el paraíso se cerró, no como castigo, sino como consecuencia. El mundo había cambiado para siempre. Desde ese día, el hombre caminaría entre la luz y la sombra. Buscaría a Dios, lo perdería y lo hallaría de nuevo. Pero el eco de aquel jardín aún vive en el corazón de cada ser humano. Así comenzó la historia del hombre, no con el ruido de los ejércitos, sino con un suspiro perdido en el viento. Y Dios, aunque oculto, siguió mirando, esperando el día en que su creación volvería a casa. Después de la expulsión del Edén, la tierra respiró un aire distinto. La inocencia se había roto, y la humanidad comenzó a conocer la sombra. Adán y Eva trabajaban la tierra con sudor y lágrimas. Sus hijos nacían en un mundo de esfuerzo, donde cada día era una batalla contra la vida misma. Y entre ellos, dos hijos crecieron, Caín, el mayor, y Abel, el pastor. Caín cultivaba la tierra,
sus manos endurecidas por el trabajo. Abel cuidaba del rebaño, con ternura en la mirada. Ambos ofrecían a Dios lo que tenían, pero el corazón no siempre habla con palabras. Dios miró los corazones y vio la sinceridad de Abel. La envidia despertó en Caín como un fuego invisible, consumiéndolo desde adentro. Caín habló con su hermano, pero las palabras se perdieron en el viento. La primera violencia humana nació de la envidia y la ira, y el primer grito de sangre se alzó sobre la tierra. Entonces Dios preguntó, ¿dónde está tu hermano? Caín respondió, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? La tierra, que había sido un jardín, se manchó de sangre, y el hombre aprendió que el pecado deja huellas imborrables. Así comenzó la historia de la violencia, del dolor que acompañaría a la humanidad a lo largo de los siglos. Pero incluso en la oscuridad, Dios prometió vida. La esperanza, como una llama, no se extingue del todo. Con el paso de los años, la tierra se llenó de violencia y corrupción. El corazón del hombre se inclinaba hacia la maldad, y cada pensamiento era un eco de destrucción. Dios miró la creación y se entristeció profundamente. Había creado todo para la vida, pero la vida se había olvidado de amar. Pero entre los hombres hubo uno que encontró gracia, Noé. Hombre justo, íntegro entre su generación, caminando con Dios. Sus manos trabajaban la tierra, su corazón buscaba la verdad. Entonces Dios habló con Noé. He decidido acabar con toda carne, pues la maldad ha corrompido la tierra. Construye un arca de madera, grande y resistente. Lleva en ella a tu familia y a parejas de cada criatura viviente. La lluvia vendrá y cubrirá la tierra, pero tú y los tuyos serán salvados. Día tras día, golpeaba la madera con fuerza, creyendo en lo invisible. Los vecinos se burlaban, la risa llenaba el aire, pero Noé continuó. La obediencia no requiere aplausos, solo fe. Cuando el arca estuvo lista, Dios envió los animales, leones y ovejas, aves y serpientes. Todos llegaron, de dos en dos, obedeciendo el llamado divino. Y cuando el último par entró, la lluvia comenzó a caer. Primero gotas dispersas, luego torrentes, inundando los valles y montañas. La tierra se transformó en un océano inmenso. Durante 40 días y 40 noches, el mundo se cubrió de agua. Pero Noé, su familia y las criaturas dentro del arca permanecieron seguros. La tormenta rugió, pero Dios sostenía a su elegido. Cuando finalmente las aguas comenzaron a retroceder, Noé abrió una ventana y soltó una paloma. Y la paloma volvió con una rama de olivo, símbolo de vida y esperanza. Dios entonces hizo un pacto con Noé. Nunca más destruiré la tierra con un diluvio. La señal será el arco iris, un puente entre el cielo y la tierra, un recordatorio de mi misericordia. Y así, la humanidad recibió una segunda oportunidad. La tierra renació y con ella la promesa de que la vida siempre encuentra su camino. Después del diluvio, la humanidad volvió a poblar la tierra. Sus descendientes se multiplicaron y el mundo se llenó de ciudades, lenguas y culturas. Pero el corazón del hombre no había cambiado por completo. La ambición seguía ardiendo y el orgullo se disfrazaba de grandeza. En la llanura de Sinar, los hombres dijeron, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre para que no seamos dispersados. Pero Dios miró desde las alturas y vio que su orgullo los separaba de la humildad que da la verdadera grandeza. Entonces Dios dijo, si este es su camino, nada los detendrá, excepto mi palabra. Y así fueron dispersados por toda la tierra. Cada pueblo, cada cultura, cada lengua comenzó su propio camino. Lo que parecía un obstáculo fue en realidad una enseñanza. La unidad sin humildad conduce a la caída. La humanidad aprendió, aunque lentamente, que el verdadero poder reside en caminar con Dios, y no en desafiarlo con arrogancia.
Entre estas nuevas naciones, Dios levantó a un hombre, Abraham, más tarde llamado Abraham. Su corazón era firme, su fe pura. Dios le habló, no con trueno ni fuego, sino con la voz que llega al alma. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Tu nombre será conocido, y tu descendencia será innumerable, como las estrellas del cielo y la arena del mar. No hubo certezas, solo fe. Cada paso sobre la tierra extraña era un acto de confianza en lo invisible. Pero Dios cumple lo que promete, aunque el tiempo parezca eterno. En este lugar, Abraham construyó altares y ofreció sacrificios, no por miedo, sino por gratitud. Allí la alianza comenzó, Dios y Abraham, unidos por la fe, por la obediencia, por la promesa de lo imposible. A Abraham se le prometió una tierra, una descendencia y una bendición que alcanzaría a todos los pueblos. Su viaje no era solo físico, sino espiritual. Cada decisión, cada sacrificio, cada acto de obediencia era una piedra en el camino de la historia. Con Abraham comienza la historia de una nación elegida, un pueblo llamado a ser ejemplo de fe y esperanza. Pero antes de que la promesa se cumpla, la vida probará la fe de su descendencia y la historia se entrelazará con pruebas y milagros.